bendiga, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí. Ya ha pasado la tormenta, ¿verdad? Qué tremendo que muchas personas hoy en día todavía están pasando una situación difícil o consecuencias de la tormenta, pero pues nosotros estamos aquí, gracias a Dios, que con quizás pequeñas dificultades comparado con otras personas, ¿verdad? Vamos a ir inmediatamente al libro de Apocalipsis. Damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza, por los jóvenes, ¿verdad?, que nos dirigen en esa alabanza tan especial. Vamos a continuar con la serie de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11, nos toca el día de hoy. Un saludo a los que nos están viendo a través del Facebook Live. Les invitamos para que nos ayuden a compartir y así podamos llegar a muchas personas, ¿verdad? Por medio de este mensaje. Entonces, ¿estamos listos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Esta es la carta o el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, por este privilegio que nos permites de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Dios mío, por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, Dios mío, estamos delante de ti y que tú eres un Dios santo y 3 veces santo. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a morir en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Dios mío, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra y podamos, Dios mío, encontrarnos con este mensaje que viene directamente de ti para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, a poder ser buenos receptores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Y bueno, ya estamos en la segunda carta, ¿verdad?, de lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar una de las cosas que podemos ver en cada una de estas cartas. Le damos la bienvenida a tía Nelly, que ya regresó del Salvador, ¿verdad? Qué bueno que estuvo por allá visitando su patria, nuestra patria. Bueno, entonces, una de las cosas que encontramos, o una de las cosas, uno de los números que encontramos, en el libro de Apocalipsis hay muchos números, ¿verdad? Entonces, pero uno de los números que frecuentemente encontramos es el número 7. Entonces, aquí estamos hablando de la segunda carta de 7 cartas que envía a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. También nos hemos encontrado que se encuentran 7 bienaventuranzas. También nos encontramos aquí en el libro de Apocalipsis el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? El que camina en medio de los candeleros y tiene las 7 estrellas en su diestra. También nos enseña de los 7 sellos que Dios mediante, vamos a pasar por ahí. Nos enseña de las 7 trompetas, nos enseña de las 7 copas, ¿verdad?, de la ira de Dios que serán derramadas. Y así hemos hablado también de que el libro de Apocalipsis está escrito en 7 secciones paralelas, 7 secciones paralelas que están hablando de lo mismo. Y eso es, cada vez que lleguemos a una de estas secciones,
vamos a estar identificándola. Por ejemplo, ahorita estamos en la primera sección, que sería del capítulo 1 al capítulo 3, ¿verdad? Del capítulo 4 entramos en la segunda sección del libro de Apocalipsis y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Entonces, algunas de las maneras o de los aspectos con los cuales Jesús se muestra en el principio de cada una de estas cartas, como ya lo hemos visto en la de Efesios, son los siguientes. Por ejemplo, a los Efesios, él dice, el que tiene en su diestra las 7 estrellas, ¿verdad? Las 7 estrellas en su diestra y que camina en medio de los 7 candeleros. Ya mencionamos que los 7 candeleros o los candeleros o el candelero representan la iglesia, ¿verdad? Que emana luz para este mundo en tinieblas. A Esmirna, uno de los aspectos con el que se presenta es, y lo acabamos de leer, primero y el último, quien murió y volvió de nuevo a la vida, o sea, vive para siempre. Dependiendo la situación de cada una de las iglesias, él se presenta o él habla uno de sus aspectos o de sus atributos, ¿verdad? Él se describe, dependiendo la situación de la iglesia se describe. En Pérgamo, dice, es el que tiene la espada de 2 filos. A Pérgamo. A Tiatira le dice que es el que tiene ojos de fuego resplandecientes y sus pies como bronce bruñido. Eso le dice a Tiatira. A Sardis dice 7, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que ya lo vimos. Lo mismo menciona esto también a la carta de Éfeso, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, y lo repite en Sardis. En Filadelfia dice el que tiene la llave, ¿verdad? De la muerte y del Hades, o sea, el que tiene el poder, llave, pues, ¿verdad? Lo que representa es poder, autoridad. Y la Odisea, la última, la Odisea se presenta como el testigo fiel, como el testigo verdadero. Entonces, dependiendo, como mencionamos, cada uno de los aspectos, él se presenta, dependiendo la situación de la iglesia, se presenta con cada uno de los aspectos de él. Sin embargo, el punto es que todas estas cartas o estas 7 cartas es una sola carta para toda la iglesia en general de ese tiempo, para todas las iglesias, porque no es que solo habían 7 iglesias en ese lugar, habían más. ¿Por qué decimos eso? Porque al final de cada carta dice, el que tiene oídos oiga, ¿verdad? Es para todos. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, era para la iglesia de ese tiempo, para la iglesia que continuó, y para la iglesia de este tiempo, y para la iglesia que continuará. Así que este mensaje es para nosotros, porque mucha gente piensa que esto ya, es más, hay gente que tienen unas ideas muy, no sé ni cómo decirlo, pero totalmente errados, alejados de la realidad. Unos dicen que estos primeros 3 capítulos son solo para la iglesia de ese tiempo, nada más, o algunos dicen que nada más los primeros 3 capítulos son para la iglesia de hoy, el resto ya no, el resto del capítulo 4 en adelante es para los últimos 3 años, para los últimos 7 años o 3 años y medio, ¿verdad? De esta era. Pero vamos a darnos cuenta, mientras vayamos avanzando, que no es así. Que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es para todos, escudriñar las escrituras. Si no hubiera dicho escudriñen las escrituras hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, de ahí en adelante no se preocupen porque no es para ustedes. No dice así, ¿verdad? Así es que toda la escritura es para nosotros. Entonces, otra cosa que es muy importante, que en cada una de estas cartas vamos a encontrar por lo menos 7 divisiones generales. Podrían ser más, ¿verdad? Pero 7 divisiones generales en cada una de las iglesias. Y más o menos va así, en algunas veces va a cambiar, pero por lo regular va así. El saludo, ¿verdad? El saludo, en segundo lugar, el aspecto o la descripción de Jesús, como ya lo mencionamos.
Una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. Número 3, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. Número 4, la palabra de alabanza o reproche. En ocasiones, palabra de alabanza o reproche. Número 5, palabra de exhortación, ¿verdad? Y número 6, promesa para los victoriosos. Para los victoriosos. Y número 7, un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este orden puede en ocasiones estar invertido, cambiado, pero es más o menos lo que nosotros encontramos en cada una de estas cartas. Entonces, yo le recomiendo que es muy importante que veamos un mapa del Asia Menor o de ese tiempo para que podamos ubicarnos de dónde se encontraban las iglesias, que hoy es Grecia, ¿verdad? Entonces, empezamos aquí, la parte número 1 es el saludo, ¿verdad? Es el saludo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Se cree que en ese tiempo, según los comentaristas, había aproximadamente una población de unos 250,000 habitantes. En ese tiempo es una ciudad bastante grande, ¿verdad? Y para ese tiempo 250,000 habitantes es bastante. Entonces la iglesia estaba en medio de eso. En la primera parte que vemos aquí es el saludo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego viene número 2, el aspecto o la descripción de Jesús. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero. Entonces, en este segundo punto, una de las cosas que nosotros debemos de tener bien en claro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús, aquí Él está declarando su divinidad como Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Aquí es donde los testigos de Jehová tienen un problema muy grande, porque los testigos de Jehová creen que Él fue un gran hombre, un gran profeta, ¿verdad? Pero que fue creado porque en ocasión dice el principio de la creación. Cuando dice el principio de la creación, por cuestión de traducción, debería decir el que empezó la creación en el principio. Esa sería la manera correcta, pero no el principio de la creación como que Él fue creado, como que Él fue el primero que fue creado. No es así, Él no es creado. Dios es Dios y no tiene principio ni fin, no, ¿verdad? Entonces, los testigos de Jehová, ellos creen en eso, ¿verdad? Lo ponen como en segundo lugar. Dios es Dios y el Hijo que fue creado, pero eso no es algo nuevo, esa idea de los testigos de Jehová no es algo nuevo. Eso viene desde el primer siglo, del segundo siglo, ¿verdad? Que vienen con esa idea, con esa doctrina de que Él fue creado en el principio, el primero que fue creado, pero Él no es creado, Él es Dios. Ahora, solo Jesús, ellos le dan tienen otro enredo y también no es nuevo, ¿verdad? Los que se bautizan solo en el nombre de Jesús, ellos creen que Dios, hablando de la Trinidad, se presenta, por decirlo así, con tres carátulas, por decirlo así. En ocasiones, o en el Antiguo Testamento se presentaba como Dios, ¿verdad? El único Dios, porque así dice también. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús caminaba, ¿verdad? Se presentó como Dios encarnado y actualmente como Dios Espíritu, pero al final de cuentas es un solo Dios, dicen ellos, un Dios que se manifiesta en tres diferentes personajes. Esa es la explicación de ellos. Y por eso ellos, cuando usted los escucha a ellos hablar o predicar, uno se confunde porque uno tiende a confundirse porque uno piensa que son cristianos evangélicos con sana doctrina porque ellos hablan de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues si hablan del Espíritu Santo, entonces creen en la Trinidad. Sin embargo, dentro de ellos mismos saben que están diciendo que es un Dios que se manifiesta en tres diferentes personas. Pero la verdad es que no es así. O sea, es un Dios trino con tres diferentes personas y es un solo Dios. O sea,
¿Cómo sucede eso? Sabemos que es imposible de poder explicarlo. No hay mente quizás que pueda explicarlo. ¿Cómo es que eso es así? No sabemos cómo es que eso es así y no vamos a gastar tiempo en tratar de, y mucho menos tenemos que poner ejemplos que se convierten en herejía, como otros que se ponen a decir que es como el agua, que el agua está en estado sólido en una ocasión, luego estado líquido, luego estado sólido o estado gaseoso, pero finalmente es lo mismo. Entonces eso es lo mismo que están enseñando los Jesús solos, ¿verdad? Los que se bautizan en el nombre de Jesús nada más. Así es que Dios es Dios trino. Entonces lo primero que vemos aquí en esta parte es que Jesucristo se está presentando como Dios, ¿verdad? Los rabinos o los escribas, si hubieran estado escuchando esto, porque por eso lo mataron a Jesús, por decir que era el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios era eso, se asemejaba o se estaba atribuyendo la divinidad de Dios como Dios. Ahora, una de las señales que estaba escrito en el libro de Isaías es que él iba a abrir los ojos de los ciegos. Él iba a abrir los ojos de los ciegos. Y cuando los judíos vieron a Jesús que abría los ojos de los ciegos, en vez de decir, wow, esta es la señal que está escrita en el profeta Isaías, Él es el Hijo de Dios, porque ¿quién puede hacer eso? Y ciego, o sea, personas que habían sido ciegos de toda la vida, años y años, y los conocían que habían sido ciegos, y el Señor los sanó. Nadie, un ser humano normal no puede hacer eso. Solo Él podía hacer eso. Entonces ahí estaba la señal de que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios. Él podía levantar a una persona que estuviera en un estanque por 38 años esperando un milagro, ¿verdad? Paralítico, y Él lo levanta porque Él es Dios. Él podía hacer eso. Pero ellos, en vez de glorificar a Dios por ese milagro, ellos decían, no, Él saca a los demonios y abre los ojos de los ciegos en nombre de Belcebú, o sea, del diablo. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Entonces, eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero Él es Dios. Él es Dios. Entonces, el primero y el postrero, en ocasiones se dice el alfa y la omega, que es la primera y la última letra del abecedario griego. El alfa y la omega. O sea, Él encierra todo, en Él está todo, Él es principio y fin. No hay otro como Él, ¿verdad? Entonces es lo que está enseñando. Aquí está la divinidad de Jesús como Dios, como Dios. Él resucitó, Él venció la muerte. Ahora, estas palabras deben de ser alentadoras para la iglesia que está los hermanos que están en la cárcel y que están a punto, como en esta ocasión, y que están a punto quizás de ser ejecutados o quitarles la vida. Él está diciendo, yo soy la vida, ¿verdad? Yo estuve muerto y yo ya pasé por ahí y ahora vivo para siempre y ustedes también vivirán para siempre. O sea, les está diciendo, no tengan miedo, no tengan temor. Esas son palabras muy alentadoras, porque ¿cómo puede uno confiar, verdad, en una persona que es más débil que nosotros mismos, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dice? Es desconsolador. No tiene caso como, no sé si voy a, ¿verdad? Ustedes han conocido la historia del Chapulín Colorado, que se presenta como héroe, pero finalmente es más miedoso que las personas que están ahí, y entonces todo lo contrario. Pero aquí en este caso, él es el que conquistó la muerte, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, y los que confiamos en Él, como Él vive, también nosotros viviremos con Él. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces el aspecto número 2, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive para siempre, dice esto. O sea, no es cualquier persona que está diciendo esto. Entonces, punto número 3, una evaluación espiritual de la iglesia de Esmirna. Una evaluación espiritual de la iglesia de Esmirna. El versículo 8, o podríamos decir también una declaración. O sea, no se les olvide, no pierdan no se les olvide, en otras palabras, que yo conozco tus obras, que yo sé la situación que están pasando. 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Tribulación?
Mucha gente hoy están diciendo que el evangelio no es tribulación, que el evangelio no puede, que el evangelio solo es prosperidad y bendición y aplausos y todo lo bonito, ¿verdad? Pero el verdadero evangelio habla de tribulación. Ya lo hemos dicho, el apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Yo sé que es muy difícil para nosotros aquí en los Estados Unidos entender esta parte de tribulación porque nosotros no estamos pasando por tribulación. Pero eso no quiere decir que otras iglesias en otros lugares, en otros países, no estén pasando por tribulación. Están quemando las iglesias en otros lugares con los hermanos dentro. Entonces, tribulación es estar bajo presión, estar bajo amenaza, estar huyendo, estar con hambre, estar con frío. Todo eso es tribulación. O sea, pero el Señor Jesucristo en ningún momento nos ha negado esa realidad. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros venimos, y yo reconozco, nosotros venimos de ese evangelio aguado, de ese evangelio que nos mencionan todo lo bonito, pero cuando llega la dificultad, por ejemplo, imagínense, a una persona llena de problemas y le dicen, no, acepta a Cristo en tu corazón y todos tus problemas estarán resueltos y todo va a estar resuelto. Y le mencionan, son como los brujos que tienen, los brujos para conseguir clientes, ellos tienen la solución para todos los problemas que la gente tiene. Negocio, te va a ir bien en los negocios, te va a ir bien en el amor, te va a ir bien en todo. Ellos tienen la solución para todo y eso mismo le enseñan los que evangelizan con ese método, eso mismo le dicen a la gente. ¿Y qué sucede? Que la gente hace la oración de fe con esa mentalidad y las cosas no mejoran, la situación sigue igual o peor y dice, no, me va peor ahora, entonces el evangelio no sirve. Pero es que ese no es el evangelio. ¿Verdad? El evangelio es gozo, paz en el corazón, que hemos nacido de nuevo y ahora heredamos la vida eterna. Aunque esta vida sea difícil, nos espera una vida eterna y ese es el evangelio. No es, no, el Señor no nos ha prometido, ¿verdad? Que vamos a estar exentos de problemas en este mundo. No nos ha prometido. Ahora, ¿por qué viene esta palabra para nosotros en este momento si vivimos en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que no sabemos. No sabemos por qué viene, pero nosotros tenemos que estar preparados porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Está corriendo un documento en las redes sociales que la ONU ya no está preparando, ya preparó un cuestionario para los países y en ese cuestionario lo que hace es, en otras palabras cortas, es incriminar a las iglesias, porque las iglesias se oponen a lo que es la ideología de género. O sea, eso ya está, la ONU está, eso es, en ese cuestionario lo que hace es incriminar a las iglesias. Entonces, ahora, uno a veces se frustra pensando en estas cosas, en tanta injusticia, porque la gente hace tantas cosas malas en nombre de los derechos humanos o en nombre de la democracia, hacen tantas cosas, o sea, robar, matar y tanta cosa, blasfemia contra Dios y todo eso. Ahora uno dice, pero ¿por qué esa situación así? Bueno, la respuesta está en la Biblia. O sea, dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. No podemos esperar, o sea, eso es lo menos que podemos esperar de este mundo caído, de este mundo cruel. No se pueden recoger uvas de los abrojos o de los espinos, ¿verdad? El árbol por su fruto se conoce y un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Este mundo es un árbol malo que da frutos malos. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Entonces, no tenemos por qué extrañarnos y nos pasa todo. Yo me extraño, yo digo, ¿cómo es eso posible, verdad? Y uno quiere cambiar, revertir la realidad, pero eso es imposible. Eso va a seguir así y va a seguir así. Lo único que nosotros podemos es seguir confiando en el Señor, no importando la situación, la circunstancia. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea,
Dios no ha prometido a la iglesia que siempre va a haber riqueza, que siempre va a estar lleno de comodidad en todo el tiempo. No, eso no lo ha prometido el Señor. Lo que Él ha prometido es vida eterna. Y si en su soberanía, en su gracia, a veces podemos disfrutar de esas cosas, bueno, no quiere decir que eso siempre va a ser así. Porque, por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición, que es lo mismo que viene para este momento y ahora para todos los países, porque por lo regular ahorita, aproximadamente, según los estudios, hay en 50 países que se persigue la iglesia cristiana, en 50 países. Pero en la medida que vayamos avanzando hacia el fin del mundo, la persecución va a ser en todos los países, en todo el mundo. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20, es que dice que las 4 esquinas del mundo, por decirlo así, no es que tiene esquina, ¿verdad?, sino que los 4 vientos por todos los lugares, va a ser así. O sea, la persecución va a arreciar cada vez más. Y bueno, pero unos están diciendo, no, pero la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, eso es imposible que sea así. Bueno, está hablando de eso. Ahora, la tribulación, la persecución de parte del mundo, no los juicios, ¿verdad?, de Dios contra el mundo, eso no son para la iglesia, pero la persecución del mundo hacia la iglesia, eso ha sido así siempre, es así y será así. Entonces, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, Dios ve las cosas de otro modo, no como nosotros lo vemos. Quizás en ocasiones uno se pudiera lamentar de la situación caótica, crisis que se esté pasando, pero Dios dice, no, tú eres rico porque tú tienes vida eterna, tú tienes el Dios Todopoderoso, tu Padre es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ello existe. Imagínate cuántos millones de peces hay en el mar. Él es el dueño del oro y de la plata, y quizás en esta vida no vayamos a disfrutar de todo eso, pero en la vida eterna seremos los dueños de todo eso. O sea, es un lapso de tiempo nada más que se requiere un poquito de paciencia y no renegar, sino glorificar a Dios siempre y esperar ese momento con ansias, ¿verdad? Entonces, pero tú eres rico, dice el Señor, tú eres rico, tú no eres pobre, tú no debes de andar con una cara de lástima y quejándose, pero aún muchos, ¿verdad?, pidiendo, hay disque evangelistas o pastores que siempre están pidiendo, o que apóstoles, siempre están pidiendo que para el ministerio, esto y lo otro, que para el ministerio para ellos, ¿verdad? Siempre he dicho que esos canales de televisión o radio que están pidiendo que le pidan a Dios, si esa obra es de Dios, que le pidan a Dios. Les recomiendo buscar la historia de Jorge Müller o de Red Howell. Pero Jorge Müller, por ejemplo, era un hombre que tenía una obra de caridad, podía albergar muchísimo más de 2,000 personas que no tenían hogar, y él los albergaba y también le daba los 3 o 4 tiempos de comida todos los días, y compró edificios y tenía mucha gente que él ayudaba, pero sin pedirle un centavo partido por mitad a la gente. ¿A quién le pedía? A Dios. ¿Y quién le daba? Dios le daba por medio de la gente. Entonces, si estos ministerios son de Dios, como ellos dicen, si se le puede llamar ministerios, si estos ministerios son de Dios, como ellos dicen, afirman, pues pídanle a Dios y a ver si Dios les va a dar. Si es de Dios, Dios les va a dar. Pero Dios no les da. ¿Sabe por qué Dios no les da? Porque no es de esa, porque Dios no está ahí. Pero ellos le piden a la gente porque a la gente sí la pueden manipular en nombre de Dios. Pero a Dios no lo pueden manipular, a Dios no le pueden torcer el brazo, ¿verdad? Pero sí le pueden decir a la gente, Dios dice que me des tanto, y Dios dice aquí, y Dios dice allá, y Dios me dijo, y Dios me habló. Eso sí lo pueden hacer, y la gente, ¿verdad? Y yo soy culpable también, que yo he pasado por eso. Nosotros hemos creído en esa gente, en esos ladrones, y bueno, hemos sido víctimas. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, decimos, no, espérate, no es así. Como les digo, una de las pruebas que podemos hacer es decir, ok, si esa obra es de Dios, pues pídanle a Dios. Ustedes ven aquí que nosotros no andamos pidiendo dinero, nunca le hemos pedido un centavo aquí a nadie. Y cuando hemos tenido la oportunidad de ayudar, tampoco lo hacemos, sino que de lo que hay del fondo de la iglesia se le ayuda a los hermanos que necesitan. Entonces, porque ese no es el punto acá. El punto es servir, es predicar la palabra de Dios desinteresadamente. Y la obra es de Dios,
¿verdad? Entonces, el Señor dice, pero tú eres rico. Dios ve las cosas de otro punto de vista. Dios ve lo que nosotros no vemos a simple vista. Dice, pero tú eres rico. Y él también, y dice, yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dios llama las cosas como son. Dios llama las cosas como son. Y conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, habían judíos ahí que hacían alarde de que ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Por qué, verdad? Porque es cierto, naturalmente ¿cómo se dice? Sí, naturalmente ellos venían de la descendencia de Abraham. Pero eso no quiere decir que automáticamente por ellos ser hijos de Abraham, como muchos enseñan hoy en día también, ellos están en el cielo ya, o ellos son salvos también, como muchos enseñan cegadamente, ¿verdad? Que todo Israel es el pueblo de Dios. Sin embargo, encontramos ¿verdad? Desde Abraham, que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Ejemplo, Ismael, la descendencia de Ismael. Los que Abraham, después de que murió Sara, también se volvió a casar y tuvo otros hijos también. Y esos hijos les dio una herencia, los mandó lejos a otro lugar para que estuvieran alejados de Isaac. Entonces, y así sucesivamente los quedaron postrados en el desierto, y así sucesivamente Juan el Bautista le llamó generación de víboras. En Salmos vemos que el pueblo judío aprendió los mismos cultos que hacían las naciones de Canaán a los dioses, que al punto que sacrificaban a sus propios hijos a los ídolos, y el pueblo de Israel aprendió a hacer esas cosas también y lo hacía también. Entonces vemos al final del capítulo del segundo libro de los Reyes, que dice que llegado al punto que no hubo más remedio, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos a Babilonia por todos esos pecados. Increíble. Entonces estos judíos rechazaban a Jesús como Dios. Como les mencionaba, los judíos que vieron los milagros de Jesús, abriendo los ojos a los ciegos, sanando a los endemoniados, aún así ellos no creían y decían, no, esto es por el espíritu de Belcebú que él hace eso. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Estos judíos, ellos creían que eran, sí, de la realeza, de los hijos de Abraham, de los descendientes de David, pero Dios les dice, no, ustedes no son esos judíos, no son esos hijos espirituales de Abraham. En lugar de eso, los hijos espirituales de Abraham somos la iglesia. Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, o sea, descendencia de Abraham y herederos de las promesas. Gálatas 3:29, o sea, esos son los verdaderos judíos o la verdadera iglesia o el verdadero Israel. Yo sé que esto suena como herejía para muchas personas que están escuchando, pero pues que se arreglen con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que dice eso. Yo simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, yo no estoy interpretando nada. Entonces, les dice, ustedes en lugar de ser judíos verdaderos, descendientes de Abraham, son sinagoga de Satanás. Eso es lo que Dios les dice. Son sinagoga de Satanás, es donde habita Satanás en medio de ustedes. Cuando Jesús vino y predicó, inició su ministerio, Él no fue a los principales sacerdotes, ni tampoco fue a los principales políticos de la ciudad o del pueblo, del país, a decirles, miren, yo soy Jesús, el enviado de Dios para tomar lugar aquí. Él no fue con ellos, porque sabía. ¿Por qué no fue con ellos? Porque ellos no eran elegidos. Él fue con los pescadores, ¿verdad? Él fue con aquel hombre que estaba cobrando impuestos, trabajando para Roma, Mateo, y así sucesivamente. Fue con Zaqueo, también era otro cobrador de impuestos. Él fue donde estaban los borrachos, ¿verdad? Aquella mujer que estaba por ahí que la iban a matar a pedrada. Él fue y rescató a esas personas. Fue con la mujer samaritana, la mujer despreciada, ¿verdad? Que no tenía buena reputación. Él fue a esa gente porque dice que le era necesario pasar por ahí. Podía haber pasado por otro lado, pero él pasó por Samaria en esa ocasión porque era necesario pasar por ahí. Entonces él fue con ellos. Entonces aquí él está llamando las cosas como son.
Pero mucha gente se mata diciendo, hoy son capaces de hacer pleito y todo. Israel es el pueblo de Dios y todo Israel es el pueblo de Dios. Y no es así, no es así. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí el Señor mismo, Jesucristo mismo le llama sinagoga de Satanás. Jesús le llamó en su ministerio, les dijo, vosotros sois, a los dirigentes y todos los que no creían, vosotros no sois mis ovejas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. O sea, está ahí, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo reconocía eso también. Pero bueno, vamos a pasar de este punto. Número 10, no temáis. Aquí vemos una recomendación, ¿verdad? Una recomendación, unas palabras de ánimo para la iglesia. No temáis en nada, no temáis en nada en lo que vas a padecer. Padecer, ¿vas a padecer? ¿De veras el Señor está diciendo eso? ¿Que la iglesia va a padecer? Sí, el Señor lo está diciendo. Pero son palabras duras, son palabras difíciles. Es aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor dijo, no, pero yo voy a evitar que eso pase, que eso no suceda. No lo dijo eso. O sea, dijo, eso va a pasar por causa del evangelio. De hecho, cuando Juan está escribiendo esto, él está exiliado, o bien ha sido llevado preso a la isla de Patmos para trabajar en las minas por causa del testimonio de Cristo, no porque era judío, sino por causa del testimonio de Jesucristo. No temáis nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué eso es así? Bueno, no lo sabemos. Es más, seguramente en la cárcel había personas que necesitaban escuchar el mensaje de la palabra de Dios y era la única manera que ese mensaje pudiera llegar a los oídos de esas personas. Vemos Pablo en Filipo, ¿verdad? Pablo y Silas, después de ser castigados, van y el carcelero de Filipos y su familia se convierte y se bautizan. Pero ¿cómo fue eso? Pues Pablo llegó a la cárcel y así mucha gente se han salvado en la cárcel porque muchos cristianos por causa del evangelio llegaron a la cárcel. El evangelio tiene que llegar a todas partes, en todos los rincones. Entonces, y en este caso hasta las cárceles. Así es que echar algunos dice, para que seáis probados. Ya hemos visto esto y si es necesario tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. La fe de todo cristiano tiene que ser probada. O sea, ¿cómo quisiera yo poder decir lo contrario? Pero no es así. No hay manera de poder decir esta vacuna no te va a doler. O sea, es la realidad, es así. O sea, no hay manera de negociar esto. Es una realidad. Entonces, para que seáis probados y tendréis tribulación, otra vez la palabra tribulación, y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días, eso de 10 días no es literal 10 días, o sea, es un término de tiempo nada más. Podríamos decir relativamente corto, pero no quiere decir que sean 10 días. Puede ser 4 años, puede ser 8 años, pueden ser 15 años, pueden ser 20, pero comparado con la eternidad es como 10 días. Es como 10 días. Hay misioneros que han estado presos por muchos años en muchas partes, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complicadas. Yo le digo una cosa, es vergonzoso para nosotros mismos, y lo digo para mí, que nosotros no sepamos muchas de las historias de cómo ha sufrido la iglesia a través de la historia. En la Inquisición, me olvidé decir que en las Inquisiciones, esa gente tenían poder absoluto sobre toda la gente. A cualquier persona lo señalaban de hereje y punto, no tenían que comprobar ni nada, con el fin de meterlo en la cárcel, matarlo y quitarle todos los bienes. Entonces, tener bienes era un problema, porque cualquiera decía, esta persona, digamos, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Una persona tiene un carro bonito, pagado y todo, y dicen, este es hereje, y vienen y lo enjuician y lo quitan, y le quitan el carro, la casa, lo que tenga. Ya eso es todo, no hay que investigar nada, así de fácil. Ellos tienen poder sobre todo, eso es lo que hacían en ese tiempo. Y eso es lo que se viene también nuevamente. Entonces, es de esa manera. Ellos manejan a su conveniencia las cosas, porque su mentalidad está
bajo tinieblas y en las tinieblas y están bajo el dominio de Satanás. Entonces tendréis tribulación por 10 días. Tribulación, bajo presión, bajo peligro, bajo padecimiento. Ahora viene un mandato. Aquí viene un mandato. Viene un mandato, viene una orden, viene la palabra de confort. Pero ¿qué vamos a hacer en esta situación, en medio de esta situación? Dice la siguiente parte del versículo: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. O sea, esto en otras palabras quiere decir, sé fiel aunque te cueste la vida. Eso es lo que quiere decir. Sé fiel aunque te cueste la vida. O sea, tenemos que, los jóvenes que nos están escuchando, tenemos que prepararnos porque, como digo, todo este tiempo en Estados Unidos, un país que fue fundado por principios cristianos, pero cada vez se va degradando peor en peor, y eso no es ser uno pesimista, es la realidad. De verdad, esta agenda globalista va avanzando, va a pasos agigantados y no sabemos qué suceder, pero lo que sea que suceda, los jóvenes y todos los que estamos acá tenemos que saber que Dios siempre está en control de todo. Como lo estuvo en el tiempo de esta iglesia, como lo estuvo en los otros tiempos, en este tiempo también. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en esa esperanza. Sé fiel aunque te cueste la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque tengas que morir por el testimonio de Cristo, y yo te daré la corona de vida. Y yo te daré la corona de vida. O sea, esto obviamente es ¿qué representa eso de la corona de vida? Según los comentaristas, esto es como una vida plena, una vida satisfecha espiritualmente. Y yo te daré una vida plena, o sea, espiritualmente hablando, la seguridad de la salvación. No tienes nada que perder. Sé fiel aunque te cueste la vida. ¿Y a cuántos cristianos en la historia no les ha costado la vida? Vivos los han quemado. Vivos los han quemado por causa del evangelio. Entonces, yo les recomiendo que indaguemos acerca de la historia o de los cristianos, de los reformadores, de los primeros cristianos, cómo ellos tenían tantas maneras ellos de torturar a los cristianos, muchas maneras, mecanismos que se inventaban de quitarles los brazos, las piernas, estirarlos, arrancárselos, arrastrarlos con caballos, tantas cosas malignas del propio infierno que inventaron para destruir a los cristianos. Pero dentro de toda esa situación, Dios está ahí para darle la victoria a su pueblo. Entonces, sé fiel aunque te cueste la vida, y yo te daré la corona, o yo te daré una vida plena. Para terminar, el versículo 11, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al principio dice para la iglesia de Esmirna, pero ahora dice es para todas las iglesias. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Cuando leemos esto, no nos olvidemos que en el principio dice que Él es el que vive y estuvo muerto. O sea, Él ya pasó por eso, Él ya pasó por ahí. Él es el que vive y estuvo muerto. O sea, una persona que está a punto de morir, que ha sido sentenciado por causa del evangelio, está a punto de morir, puede estar tranquilo, puede estar gozoso, porque ese es un paso al cielo. El Señor ya murió, Él fue enjuiciado injustamente y murió, pero Él vive por los siglos de los siglos. Así es que, como digo, tengamos en cuenta las primeras palabras con las últimas palabras del capítulo 10, del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. 11. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Es para todas las iglesias o para la iglesia de Jesucristo en general? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, ya leímos en Juan que los que vencen son los que han nacido de nuevo. Todo el que es nacido de nuevo vence al mundo. Solo el que es nacido de nuevo vence al mundo, y el que es nacido de nuevo ha nacido de nuevo únicamente por la voluntad de Dios.
únicamente por la voluntad de Dios. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el nacimiento de una persona es resultado de la soberanía, de la misericordia de Dios únicamente. El que ha nacido de nuevo es el que vence al mundo. Entonces, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La condenación eterna. La condenación eterna. La primera muerte, digamos, es la muerte física, la separación del cuerpo y del espíritu. Y la segunda muerte es la separación de Dios por la eternidad. Por la eternidad. No sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí nos está indicando también que podemos ver un capítulo ahí, capítulo 20, versículo 14. Capítulo 20, versículo 14, veamos, capítulo 20, versículo 14. Eso es, no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, de la condenación. Eso es lo que está diciendo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, allí fue el juicio final, incluso para la muerte y para el Hades. La condenación, o sea, en otras palabras, la muerte sufrió la segunda muerte y el Hades sufrió la segunda muerte. O sea, esa es la condenación eterna, ¿verdad? Final, esa es la segunda muerte. Y no es que haya tercera muerte ni cuarta muerte, simplemente es una manera de decirlo, ¿verdad? Entonces, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa del Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y Dios mediante vamos a poder continuar con lo que sería el siguiente mensaje, que sería el mensaje a Pérgamo. No sé si notaron que en esta carta, en esta segunda carta, no hay reproche para esta iglesia, como lo hubo simplemente